¿Ya? La segunda parte de lo que es electrostática con referente a lo que es potencial eléctrico y condensadores. ¿Ya? En otras palabras, capacidad eléctrica. ¿No? Capacidad eléctrica. Entonces vamos a los conceptos. Ok. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar dos temas importantes, ¿no es cierto? Que comprende la segunda parte de lo que es electrostática. El primer concepto es potencial eléctrico, pero para definir el potencial eléctrico nosotros debemos indicar qué cosa es energía potencial eléctrica, entonces. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí, ya la clase pasada hemos visto qué cosa, que todas las cargas eléctricas o cuerpos cargados generan un campo eléctrico, ¿no es cierto? Generan un campo eléctrico. Entonces, ahora vamos a medir el potencial del campo eléctrico. Entonces, el potencial del campo eléctrico no es otra cosa que es la energía que se mide de una determinada carga, ¿ya? De una determinada carga. Entonces, eso es el potencial eléctrico, entonces. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo de que el potencial, ¿no? Va midiendo en cada punto, ¿ya? Y lo siguiente, el potencial de A es mayor que el potencial de B. También quiere decir que cuando mayormente va en la dirección del campo eléctrico, el potencial disminuye. Bueno, eso lo vamos a reajustar los conceptos, ¿no es cierto? Pero esa es la idea, ¿no es cierto? Vamos a estudiar el potencial eléctrico, pero antes debemos saber qué cosa es energía potencial eléctrica. Condensadores. Bueno, ¿qué cosa es un condensador? Simplemente son dos conductores en las cuales lo cargamos. ¿Qué cosa quiere decir cargamos? Cuando solamente le incluimos, ¿no es cierto?, cargas de un solo signo, ¿no es cierto? Entonces, en la parte superior tenemos descargado con el signo positivo en la carga y en la parte superior, inferior, que es el otro conductor, se carga con las cargas negativas. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. ¿Ya? Está cargando, está cerrado el circuito, entonces se carga positivamente. Descargamos, ¿no es cierto?, cuando abrimos el circuito. Entonces, luego, de igual manera, cargamos, descargamos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la finalidad que tiene un condensador de acumular cargas eléctricas. Bueno. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué cosa es energía potencial eléctrica? Decimos, cuando nosotros realizamos trabajos para trasladar una partícula con carga eléctrica positiva, sin aceleración desde muy lejos, ¿no es cierto? Vamos a traer desde muy lejos ese trabajo, que llevamos la carga desde muy lejos, ¿ya? Sin aceleración, ¿no es cierto?, donde la energía potencial es igual a cero, hasta situarlo en un campo, en el campo eléctrico de otra partícula cargada. Se dice que el sistema de dos partículas adquieren energía potencial. Se dice que el sistema de dos partículas adquiere energía potencial eléctrica. Entonces, para que nosotros determinemos la energía potencial eléctrica, necesariamente tenemos que obtener o utilizar dos cargas eléctricas. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, la carga Q sub 0, posición muy lejana, ¿no es cierto? Tenemos una carga de prueba, Q sub 0, ¿no es cierto? Está en una posición bastante lejana, donde la energía potencial es igual a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Esta carga, ahora tenemos otra carga, ¿no es cierto?,
que la cual va a generar su campo eléctrico, ¿no es cierto?, alrededor. Entonces, cuando nosotros la carga su cero, lo acercamos muy próximo, ¿no es cierto? Lo acercamos muy próximo a la carga, ¿sí?, a una cierta distancia, ¿no es cierto? Entonces, definimos energía potencial es el producto de estas dos cargas, ¿no es cierto? Que esta carga Q sub cero ha sido traída desde muy lejos hasta una posición cercana, R. ¿Ya? Entonces es igual a Q sub cero por Q sobre R. ¿Ya? Ok, entonces de esa manera nosotros determinamos la energía potencial eléctrica. Entonces la energía va a ser igual al producto de las cargas, de estas dos cargas, ¿no es cierto?, de estas dos cargas, sobre su distancia. ¿Ok? Entonces de esta manera determinamos su energía potencial. Se expresa indudablemente, toda energía se expresa en joules. Son los valores algebraicos de las cargas. Claro, las cargas pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿no es cierto? R es la distancia entre las partículas. Ok. Esa constante ya lo conocemos, esa es una constante de proporcionalidad eléctrica, ¿no es cierto?, que es igual a 9 por 10 elevado a la 9. Observaciones. La energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales es igual a la suma algebraica de las energías potenciales eléctricas de todos los pares de partículas del sistema. O sea, ya hemos dicho que para obtener una energía necesitamos dos cuerpos cargados o dos cargas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos determinar la energía que genera estas tres cargas, entonces tenemos, en primer lugar, indicamos la distancia que corresponde a cada dos partículas cargadas o cargas, ¿no es cierto? Entonces determinamos. Entonces, primero, analizamos la carga 1 y carga 2. Entonces, la energía potencial que generan esas dos cargas es igual al producto de esas cargas sobre la distancia que los separa esas dos. ¿Ok? Más, de igual manera, multiplicamos la constante por el producto de las otras dos cargas. En este caso, consideramos la carga sub 2 con la carga sub 3. ¿No es cierto? Y entonces sobre su distancia que los separan esas dos cargas. Tercero, también tenemos que utilizamos ahora la carga 1 y carga 3, ¿no es cierto?, con su distancia respectiva, también me va a generar una energía potencial. Entonces, las tres cargas que están interaccionando van a generar una energía potencial total. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente la suma algebraica de 2 a 2, ¿no es cierto?, tomando en cuenta de 2 a 2. Ok. Segundo, dice, si una fuerza externa realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar sin aceleración una partícula cargada desde la posición inicial hasta la posición final, se cumple lo siguiente. Lo que siempre hemos visto, ¿no es cierto? Trabajo es igual a la fuerza, la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Ya? Entonces, eso es trabajo de una fuerza externa, Ojo, de una fuerza externa, ¿ya? Entonces, es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Ok, la energía potencial inicial es la energía potencial inicial. Energía potencial final. Ok. ¿Ah? Tengamos muy en cuenta, ¿ah? Porque cuando hay veces, más adelante vamos a explicar eso, ¿no? Si es producida por el campo eléctrico, entonces sería la fuerza eléctrica, entonces la energía inicial menos la energía final. Eso ya lo vemos
Pero siempre, trabajo de una fuerza externa es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Ahora, una vez definido lo que es la energía potencial eléctrico, o sea, vamos a definir lo que es ahora potencial eléctrico. Entonces, ¿qué es potencial eléctrico? Sabemos que es una cantidad escalar, ¿no es cierto?, que indica la energía potencial eléctrica por la unidad de carga eléctrica. Entonces, está relacionado directamente con la energía potencial. Entonces, eso, ¿no? Energía potencial sobre la carga eléctrica. ¿Ya? Ojo que cuando nosotros hablamos también de campo eléctrico, ¿qué cosa es? Es la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. ¿No es cierto? Así hemos definido también un campo eléctrico. Pero ahora el potencial es la energía potencial eléctrica sobre la carga eléctrica. La energía potencial sobre la carga eléctrica. Joule sobre Coulomb. Carga eléctrica de prueba. Tenemos ahí la carga sub cero, posición inicial lejana. Tenemos ahí la otra, en la cual nos va a generar lo siguiente. Sabemos si la posición es muy lejana, la energía potencial en ese punto, en el punto A, es igual a 0. El potencial también va a ser igual a 0, porque la definición misma nos dice, ¿no?, que es la energía potencial eléctrica. Si la energía potencial eléctrica es igual a 0, entonces el potencial eléctrico en ese punto también es igual a 0. Entonces lo que hacemos es acercar a la otra carga, ¿no es cierto?, donde tenemos que la otra carga va a generar una fuerza eléctrica. La otra carga, Q, ¿no? No Q sub 0, sino la otra carga, Q, ¿no es cierto?, va a generar una fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, ahora, para mover esa carga, debemos utilizar una fuerza externa igual a la fuerza, ¿no?, para poder vencerla, ¿no es cierto? Entonces debe ser igual a la fuerza eléctrica generada por el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces lo acercamos hasta a un punto final, ¿no? Llevamos esa carga Q sub 0 hasta el punto final, hasta el punto B, ¿no es cierto? Entonces decimos lo siguiente, ¿no?, que el potencial en B es igual a B, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros determinamos el potencial eléctrico, ¿no es cierto? ¿Ya? El potencial eléctrico. Claro, de trasladar el punto A al punto B vamos a generar una energía potencial en ese punto. Entonces, en ese punto podemos nosotros determinar el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico no es otra cosa que la energía potencial en ese punto sobre la carga sub cero. ¿No? ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros definimos lo que es el potencial eléctrico con respecto a una carga de prueba. Ahora, vamos a determinar el potencial eléctrico. También el potencial eléctrico lo determinamos mediante una carga puntual, ¿no es cierto? Entonces, si la carga es positiva, queremos medir en un punto determinado, en punto P, el potencial eléctrico. Entonces, medimos la distancia hasta ese punto y determinamos el potencial. ¿Ok? El potencial. Potencial repulsivo, positivo, positivo. Ahora, si la carga es negativa, vamos a obtener también un potencial en el punto P. Entonces decimos que en este caso, si la carga es negativa, el potencial también es negativo. Ojo que no tiene dirección, ¿ah? Pero sabemos que genera un potencial atractivo. Entonces, el potencial es atractivo. ¿Ya?
Entonces, cuando es positivo, es repulsivo. Porque el campo eléctrico en ese punto es repulsivo. En cambio que cuando la carga es negativa, en ese punto el campo es atractivo, ¿no? Bueno, y en consecuencia, nosotros decimos entonces que el potencial es negativo. Eso implica que el potencial es atractivo. Ok. Entonces, de esa manera determinamos eso, ¿no? Entonces, el potencial va a depender mucho de la carga, ¿no? Del signo de la carga, ¿no? ¿Ya? Para que sea positiva y negativa. No tiene dirección. Ojo, que el potencial eléctrico no tiene dirección, ¿ya? Es una cantidad escalar. Magnitud de la carga, entonces. Observaciones que debemos tener presente. El potencial eléctrico en un punto, debido a dos o más cargas puntuales, es igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos de cada una de ellas. En este caso, de cada una de ellas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros determinamos el potencial eléctrico, entonces, de un conjunto de cargas. Pero tenemos, por ejemplo, la carga 1, carga 2, ¿no? Queremos determinar el potencial en el punto P. Simplemente hacemos lo siguiente. El potencial en el punto P va a ser la suma algebraica de la carga con respecto a ese punto, la distancia con respecto a ese punto, ¿no? La carga sub 2 con respecto a ese punto. Entonces, R sub 1, R sub 2. Ok. Segundo, la gráfica del potencial es en función de la distancia, lo expresamos así de esta manera, ¿no? Entonces, el potencial nos dice, en función de la distancia, R, cuanto se acerca mayormente, se acerca el punto a la carga eléctrica, el potencial cada vez se hace mayor. Cuando la distancia es menor, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de ellos, ¿no es cierto? R, si por ejemplo tomamos simplemente potencial es igual a la constante de la carga sobre la distancia. Entonces, si la distancia se hace menor, el potencial va creciendo positivamente, que nosotros llamamos potencial repulsivo. ¿Ya? Ahora, tenemos lo contrario. Entonces, la distancia, si nosotros también vamos a disminuir la distancia, el potencial va a aumentar, ¿no es cierto? Aumenta el potencial eléctrico. Entonces, pero negativamente. ¿Ya? Aumenta negativamente. Ok, entonces eso es respecto al potencial con respecto a la distancia. ¿Cómo es su gráfica entonces? Entonces ya lo hemos visto que el potencial es atractivo. ¿Ok? Vemos, mire, ahí la carga es positiva, la carga es negativa, ¿no es cierto? ¿Cómo es el comportamiento mismo? Con respecto al potencial y la distancia, ¿no es cierto? Potencial eléctrico de una corteza esférica, porque nosotros siempre utilizamos como modelo una esferita, ¿no es cierto? Entonces, y eso queremos ser consistentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una esferita quiere decir que es una esfera hueca, ¿no es cierto? Que está como una corteza esférica. Entonces tenemos ahí esa esfera, que la cual está cargada. ¿Dónde se carga? En la parte, en la superficie. Ahí está cargada. ¿No? ¿Ok? Tiene su radio, esta esfera,
Entonces, si nos preguntan, para los puntos interiores de la esfera, ¿no es cierto? Para los puntos exteriores de la esfera, en la superficie, R menor que R, entonces tenemos ahí, el potencial es el mismo. El potencial es el mismo si nosotros lo medimos en la parte de la corteza terrestre, ¿no? En la parte superficial, ¿no es cierto? En la superficie de la esfera. ¿Ya? Entonces, para puntos interiores, el potencial es constante. Para los puntos exteriores, ahora, si nosotros queremos medir el potencial, ¿no es cierto? En la parte externa, R', entonces decimos de que el potencial, ¿no? Con respecto a esa distancia, es igual, ¿no es cierto? A la constante, la carga sobre la distancia externa, entonces, ¿no es cierto? Indudablemente, entonces, ya no es como hemos indicado. Cuando es interno, la constante, el potencial se conserva, ¿no es cierto? Y es igual al radio. Es como medir en la parte de la superficie de la esfera o internamente siempre nos va a dar el mismo potencial. ¿Ya? Siempre nos va a dar el mismo potencial eléctrico. Ok. Entonces, de esa manera nosotros indicamos. Indicamos esto para que tengan en cuenta de que siempre, como utilizamos siempre una esferita para los modelos, ¿no? Entonces, ahí estamos indicando cómo es el comportamiento del potencial eléctrico, entonces, interno y externamente de la superficie o de la corteza esférica. Claro, donde R y R' son distancias con respecto al centro de la esfera. También señalaremos lo siguiente, que como está cargado positivamente, entonces va a tener un campo saliente, ¿no es cierto? Un campo saliente. Un campo eléctrico saliente. Entonces, alrededor de la esfera se genera un campo eléctrico, ¿no es cierto? Que es radial, indudablemente, que es radial. ¿Qué cosa quiere decir? Que sigue la dirección del radio en distintos puntos de la superficie esférica. Observaciones. Importante que debemos tener presente, ¿no es cierto? Dice, el potencial eléctrico para puntos exteriores de la corteza esférica conductora es igual al potencial eléctrico de una partícula con la misma carga Q situada en su centro. ¿Ya? Dice, el potencial eléctrico para puntos exteriores de la corteza esférica conductora es igual al potencial eléctrico de una partícula con la misma carga Q situada en su centro. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? ¿No es cierto? Nosotros tenemos una esfera, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo tomamos como punto, ¿no? Dice ahí, ¿no? El potencial eléctrico de una partícula de la misma carga situada en su centro. ¿Ya? Simplemente tomamos como referencia que la misma carga está en el centro, ¿no? ¿No? Como siempre lo hacemos, pues, ¿no? Tenemos una esfera, en un punto externo de la esfera se comporta como un punto, como simplemente como un punto, ¿no? Toda esa esfera. Entonces medimos simplemente lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo, ¿no? Simplemente eso, está reafirmando eso.
¿no es cierto? Tenemos una esfera y queremos determinar el potencial, simplemente no nos preocupa, ¿no? La configuración de la esfera, simplemente ya sabemos de que se refiere a toda la superficie de esa esfera pequeña, ¿no? Se hace. Entonces toma como punto, dice, ¿no? Entonces el potencial eléctrico es la partícula con la misma carga situada en su centro. Campo eléctrico en el exterior de la corteza esférica tiene dirección radial. Eso ya lo hemos visto, tiene dirección radial. En general, el potencial eléctrico para puntos interiores de un conductor en equilibrio electrostático, así como en su superficie, es constante. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que el potencial dentro de la esfera o fuera de la esfera siempre es constante, va a ser el mismo. Va a ser el mismo. En general, la carga eléctrica de un conductor en equilibrio electrostático reside solamente en su superficie. La carga eléctrica en el interior de un conductor en equilibrio electrostático es cero. Por consiguiente, el campo eléctrico en su interior es nulo. ¿Ya? La carga eléctrica en el interior de un conductor en equilibrio electrostático es cero. Por consiguiente, el campo eléctrico en su interior es nulo. ¿Ya? La carga eléctrica en el interior de un conductor en equilibrio electrostático es cero. ¿Ya? Ok. Entonces, por ejemplo, cuando decimos está en desequilibrio, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo. Pero ¿cuándo decimos que está en equilibrio? Cuando todas las cargas se acumulan en la superficie, ¿cierto? Se acumula en la superficie. Entonces, no dice que la carga eléctrica en el interior, en el interior del conductor, en equilibrio electrostático, es cero. Entonces no va a haber carga en el interior, solamente en el exterior, simplemente, ¿no es cierto? La carga eléctrica en el interior del conductor en equilibrio electrostático es cero. Por consiguiente, el campo eléctrico, si no hay carga, la carga decimos que es igual a cero, entonces el campo eléctrico en el interior también es nulo. Ok. Diferencia de potencial, un concepto muy importante que vamos a utilizar. ¿Ya? Decimos lo siguiente. La diferencia de potencial o voltaje es el trabajo realizado sobre la unidad de carga en un campo eléctrico. ¿Ya? Es el trabajo realizado sobre la unidad de carga en un campo eléctrico. El trabajo de una fuerza externa para desplazar sin aceleración una partícula cargada desde la posición inicial A hasta otra posición B equivale a una diferencia de potencial eléctrico entre dichos puntos. Entonces tenemos el campo eléctrico, tenemos una carga de prueba A, ¿ya? Que es la fuerza eléctrica. Lo trasladamos lentamente con una fuerza externa, ¿no es cierto? Indicamos la energía potencial en el punto A, en la cual va a generar un potencial eléctrico también en ese punto, ¿no es cierto? Llevamos al otro punto, donde la energía potencial en B es mayor que la energía potencial en A, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque está más cerca la carga y se hace mayor, ¿no es cierto? Entonces también el potencial en B es mayor que el potencial en A.
Entonces, decimos que el potencial aumenta cuando va en sentido contrario del campo eléctrico y disminuye cuando va en el sentido del campo eléctrico. Que quede claro eso, ¿ya? El potencial eléctrico aumenta cuando va en sentido contrario del campo eléctrico y disminuye cuando va en el mismo sentido del campo eléctrico. Entonces decimos lo siguiente. Hemos definido de que el trabajo realizado por una fuerza externa, ¿no es cierto?, es igual a la energía potencial en B, que es la energía potencial final, menos la energía potencial en A, ¿no es cierto? Así lo hemos definido, ¿no es cierto? El trabajo de una fuerza externa, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, es la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Ahora, si nosotros lo dividimos todo sobre la carga sub cero, entonces tenemos la siguiente relación. Entonces sería el trabajo realizado por la fuerza externa sobre la carga sub cero es igual a la energía potencial en B sobre la carga sub cero. ¿Qué nos va a generar? Nos va a generar el potencial en B, ¿sí? Nos va a generar el potencial en B. Menos el potencial de A. Entonces, por lo tanto, tenemos eso, ¿no? Que el trabajo realizado por la fuerza externa sobre la carga sub cero. Y esa es la diferencia de potencial. Observaciones. El trabajo realizado por la fuerza externa no depende de la trayectoria de la carga, solo depende de la diferencia de potencial entre los puntos A y B. O sea, solamente depende de los puntos A y B. Eso sabemos, toda energía potencial, ¿no es cierto? Porque la energía potencial siempre es posicional. Se va a indicar en la posición que se encuentra, ¿no es cierto? Más no en la trayectoria. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza externa simplemente es igual al potencial de B menos potencial de A. Y a eso nosotros le ponemos el equivalente, es igual a la carga sub cero por la variación del potencial. Ahora, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, o por el campo eléctrico, el trabajo realizado por el campo eléctrico es negativo, ¿no es cierto? Entonces, al ser negativo, entonces tenemos que el trabajo realizado por el campo eléctrico es igual a menos Q sub cero, el potencial de B menos el potencial de A. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ok. Trabajo total realizado es cero. Indudablemente, la suma del trabajo de la fuerza externa más el trabajo realizado por el campo eléctrico es igual a cero. O también decimos que el trabajo de la fuerza externa es igual a menos el trabajo del campo realizado por el campo eléctrico. Ok. Entonces, el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico y aumenta en dirección opuesta al campo eléctrico. También que quede claro eso, ¿no es cierto? El potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico y aumenta en la dirección opuesta del campo eléctrico. Relación entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico. Relación entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos una carga en la cual vamos a ubicarlo dentro de un campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, va a generar entonces una fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Una fuerza eléctrica, una fuerza generada por el campo eléctrico, que es igual a la carga sub cero por el campo. Ahora, vamos a trasladar
Entonces, la fuerza externa es equivalente a la fuerza eléctrica, pero en sentido contrario. En sentido contrario. En sentido contrario. Entonces, si nosotros queremos trasladar la partícula del punto A al punto B, donde hay una distancia determinada, entonces decimos que la fuerza, quien va a llevar la carga Q sub 0 a la posición A, no es la fuerza, ¿no es cierto?, del campo, sino la componente de esa fuerza del campo. Entonces es igual a la fuerza coseno de teta. Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica, o sea, del campo eléctrico, va a ser igual a la fuerza coseno de teta por la distancia. ¿Ya? Entonces decimos que es igual a ¿qué? A la carga, el campo coseno de teta por la distancia. ¿Ok? Entonces, en este caso, decimos entonces Q de la carga por coseno de teta por es igual a ¿a qué? A la carga por diferencial, por la variación del potencial. ¿No es cierto? Que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces definimos eso, ¿no? ¿Ya? Que va a ser igual el trabajo realizado por la fuerza externa, ¿qué cosa es? Menos Q diferencial de B, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en la relación anterior, ¿no es cierto? Entonces igualamos estos dos, simplificamos, y nos queda E coseno de teta por la distancia es igual a la variación del potencial. De donde se deduce la relación que la diferencia de potencial es igual a que E coseno de teta por la distancia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces de ahí es que tenemos esa relación. ¿Ya? Esa relación. ¿Ok? Entonces es la magnitud del campo eléctrico de la magnitud del desplazamiento. Si teta es igual a 0, entonces es igual al campo por la distancia, ¿no es cierto? Entonces el potencial es igual, el campo es igual a menos el potencial, la diferencia del potencial sobre la distancia. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros relacionamos la diferencia de potencial con el campo eléctrico. Ahora, si teta es igual a pi, entonces simplemente tenemos eso, ¿no? Que la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, es igual al campo por la distancia. Entonces tenemos eso, ¿no? Ok, entonces decimos entonces que el potencial, que el campo eléctrico es igual a la variación del potencial sobre la distancia. El sistema de medida sabemos que es voltio sobre metro, ¿no es cierto? El campo eléctrico también se mide así. Superficies equipotencial.
Entonces, el lugar geométrico de puntos en los cuales se mide el mismo potencial eléctrico, tenemos ahí, las superficies equipotenciales adoptan la forma del cuerpo electrizado. Superficies equipotencial. Aquí nosotros denominamos eso. Es el lugar geométrico de puntos en los cuales se mide el mismo potencial eléctrico. ¿Ya? Las superficies equipotenciales adoptan la forma del cuerpo electrizado. Por ejemplo, tenemos una placa, ¿no es cierto? Entonces, las superficies equipotenciales son, ¿qué cosas son? Superficies imaginarias que adoptan la misma forma, pero están cargados con la misma carga. ¿Ya? Entonces, potencial que tienen el mismo potencial eléctrico. O sea, todas las superficies tienen el mismo potencial eléctrico. ¿Ya? Donde el campo eléctrico, ya sabemos, si está en la dirección del campo eléctrico, el potencial disminuye. Eso quiere decir que el potencial sub cero es mayor. ¿Dónde está la carga, no es cierto? Donde está la carga va a existir un potencial sub cero, que va a ser mayor que los otros potenciales. Ok. También podemos configurarnos para una superficie esférica, ¿no es cierto? Una superficie esférica. Entonces tenemos ahí que se genera, ¿no es cierto? Ahí vemos líneas, unos círculos, ¿no es cierto? Que la cual cada círculo nos especifica, ¿no es cierto? Una superficie equipotencial. Una superficie esférica. ¿No? Una superficie esférica. Donde decimos que son superficies equipotenciales donde toda la superficie, o sea, cada una de las superficies, ¿no? Genera un campo, un potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico es diferente, ¿no es cierto? En cada uno. Entonces, en la misma esfera, ¿no es cierto? Que se considera como puntual, ¿no es cierto? El potencial sub cero es mayor que el potencial en 1, que en la superficie 1 es mayor que la superficie 2, es mayor que la superficie 3. Entonces, el campo siempre es saliente porque es perpendicular a la superficie equipotencial. ¿Ya? Entonces decimos que el potencial eléctrico en el centro va a ser mayor, ¿no es cierto?, que el potencial en 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros entendemos qué cosas son superficies. ¿Qué cosas son superficies equipotenciales? Son superficies imaginarias que en toda esa superficie tienen el mismo potencial eléctrico. Observaciones importantes. Decimos que la superficie de un conductor cargado eléctricamente también es una superficie equipotencial. ¿Ya? La superficie de un conductor cargado eléctricamente también es una superficie equipotencial. Con mayor potencial, indudablemente, con mayor potencial eléctrico. Los potenciales de las subsiguientes superficies equipotenciales disminuyen con las distancias al conductor. Entonces el potencial sub 1 va a ser mayor que el potencial sub 2, mayor que el potencial sub 3. Ahora, las líneas de fuerza del campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Eso es lo que hemos estado apreciando, ¿no es cierto? Decimos también que el trabajo realizado sin aceleración sobre una superficie equipotencial es cero, porque la diferencia potencial entre los dos puntos cualesquiera es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque tienen el mismo potencial eléctrico. Entonces, si nosotros queremos trasladar una partícula dentro de una misma superficie equipotencial, el trabajo que realizamos es igual a cero. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial va a ser igual a cero, porque están en el mismo potencial eléctrico. Bueno, jovencitos, entonces eso es lo que nosotros debemos conocer con respecto a eso, ¿no? A ver,
Vamos inmediatamente a un ejercicio para irnos al descanso, ¿no? ¿Ok? Entonces nos dice lo siguiente, ¿ya? Dos partículas con carga menos un coulomb, 4 microcoulomb, ¿no es cierto? ¿Ok? Están ubicadas tal como se muestra en la figura. Entonces tenemos ahí carga su 1, carga su 2. Entonces nos piden si el potencial eléctrico del punto P es 0, determine la distancia X. ¿Cierto? Nos están pidiendo la distancia X. Ahora, vamos a la solución. Entonces, por dato, el potencial en P es, con respecto a la posición X, con respecto a la carga su 1, ¿no es cierto? Va a tener una distancia X, entonces sería la constante, ¿no es cierto? La carga su 1 sobre X. Más, con respecto a la otra carga, la carga su 2. Pero la carga su 2 está ¿a qué? A 5 metros menos X. Entonces, por lo tanto, simplemente nos dice que el potencial en ese punto, ¿no es cierto?, es igual a 0. Entonces lo que hacemos igualamos a 0, ¿no es cierto? Entonces nos están pidiendo el potencial en ese punto, en el punto P. Entonces simplemente hacemos las relaciones respectivas y obtenemos. Y reemplazamos los datos, ¿no es cierto? Nos dice qué cosa, que la carga su 2 es igual a 4 microcoulomb y la carga 1 es igual a 1 microcoulomb, menos 1 microcoulomb. Simplificamos los micros y nos queda 4 entre menos 1, multiplicado por menos, ¿no es cierto? Entonces, decimos que 5x menos x es igual a 4x. Y eso es igual a 5x igual a 5, donde x igual a 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta. X es igual a 1 centímetro. X es igual a 1 centímetro. Ok, vamos a ver. ¿Ya? Del problema me están diciendo, ¿cierto? Sí. Profe, ¿podría volver a explicar la última observación? Ah, de la parte teórica. Sí, a ver, nos vamos. Supongo que la parte teórica, ¿no? De la última observación, ¿no? Entonces dice, el trabajo realizado sin aceleración sobre una superficie equipotencial es 0 porque la diferencia potencial es en 2 puntos, cualesquiera de ellas es 0. ¿Por qué? Dice, porque la diferencia de potencial entre eso, claro. No vamos a este esquema, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta superficie. Voy a escoger la superficie 2, ¿no es cierto? El 2. ¿Ya? El potencial su 2, la superficie su 2, que lo estoy dominando. Este 0, 1, 2. Entonces, si yo quiero llevar una partícula desde el punto
desde un punto, cualesquiera, de dentro de esa superficie, lo traslado, lo llevo a otro punto, pero que está dentro de la misma superficie, entonces me dice que el trabajo va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque toda la superficie, o sea, que todo este círculo tienen el mismo potencial sub2 en todos estos puntos. En todos estos puntos. Entonces, como la relación que el trabajo es igual a ¿qué? A la carga por la diferencia de potencial, ¿no es cierto? La diferencia de potencial. La potencial en punto A, podemos poner un punto A acá, otro punto, el otro B. Entonces, como el potencial de A va a ser igual que el potencial de B, entonces decimos, la carga es igual a la diferencia de potencial, ¿no? La potencial de B menos potencial de A. Pero como A, el potencial de A es igual que el potencial de B, entonces es igual a 0. Eso es lo que nos quiere decir. Si nosotros trasladamos una partícula dentro de una superficie con el mismo potencial eléctrico, ¿no es cierto?, que tienen el mismo potencial eléctrico, entonces el trabajo realizado es igual a 0. Eso es lo que nos quiere decir esa observación. ¿Ah? Esa observación. Profe, ya estamos en horario de receso. Ya, ok. Tomamos un descanso y volvemos, ¿ya? Simplemente hemos aplicado lo que es el potencial eléctrico en el punto P. Nos dice que es igual a 0. Lo que hacemos simplemente calculamos el potencial para la carga sub1, el potencial con respecto a la carga sub2. Con la carga sub1 es sobre X, sobre la carga sub2 es 5 menos X, porque la distancia entre las dos cargas es igual a 5. Ya el otro es álgebra y reemplazamos los datos, ¿no? La carga sub1 es igual a menos un coulomb, microcoulomb, en la cual tenemos 5 menos X sobre X es igual a 4. Ya, esto ya es álgebra. Entonces simplemente multiplicamos X por 4X. 4, entonces tendríamos 4X, 5 menos X igual a 4X. Por lo tanto, la distancia es igual a 1 centímetro. ¿No es cierto? Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. En los vértices de un cuadrado del lado A. Ahora, espérese un momentito, creo que no sé si. Sí, escucha, ¿no? Sí. Ok. En los vértices de un cuadrado del lado A es igual a raíz de 5 centímetros. Está situado 4 partículas con cargas igual a 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el potencial electrostático en el punto P? Entonces tenemos ahí el cuadrado. Sabemos de que cada lado es igual a A, que es igual a raíz de 5. ¿No es cierto? Tenemos 3 cargas positivas y una carga negativa. Entonces me piden, ¿no es cierto?, en la figura, determinar cuál es el potencial electrostático en el punto P, que está en la mitad de uno de los lados, ¿no es cierto?, del cuadrado. Entonces simplemente trazamos la distancia de cada uno de ellos. Entonces, con respecto al donde está en el mismo lado del cuadrado, entonces diría a medios, ¿no es cierto?, con respecto a la carga positiva, con respecto a la carga negativa. Entonces, también indicamos a las otras distancias, ¿no es cierto? Entonces, la otra distancia es la distancia D, que son iguales. Entonces, determinamos entonces. El potencial en el punto P hemos dicho que es la suma algebraica de cada uno de los potenciales con su respectiva distancia. Entonces, decimos que la distancia de la carga, empezamos de la superior izquierdo, la carga Q por la distancia, sobre la distancia, ¿no es cierto? Esta es la distancia
que va al punto medio de uno de los lados, opuesto, ¿no? Opuesto. De igual modo, la otra carga que está en la parte, en la izquierda inferior, entonces tenemos que aquí la carga negativa, entonces es positivo, positivo, positivo. Ahora tenemos la otra carga, la carga sobre a su medio, a medios, sobre a medios. Entonces, la carga Q, ¿no es cierto? La constante, la carga sobre a medio. Más la constante carga, tenemos menos Q, que es la carga negativa, a medios. Entonces, vemos que los dos términos, el tercero y el cuarto término, son iguales, pero de signos contrarios. Entonces, se simplifican esos dos, obteniendo solamente las otras dos, que es la carga, acá, ¿no es cierto? Nos queda solamente estos dos. Hemos simplificado estos dos, los dos términos finales hemos simplificado. El cuarto y el tercero y cuarto hemos simplificado. Entonces sumamos los otros, el primero y el segundo los sumamos. Y nos queda que el potencial en el punto P es igual a 2 veces la constante por la carga sobre la distancia. Ahora, lo que tenemos que hacer es determinar esa distancia. Entonces la distancia es la diagonal, ¿no? Es un triángulo rectángulo ahí, ¿no? Donde uno de los lados es A, el otro lado es A medios. Entonces la distancia entre A y A medios tenemos lo siguiente, es al cuadrado, utilizando Pitágoras, al cuadrado, a medio sobre A medios, todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto raíz. La distancia es igual a raíz de. Entonces, por lo tanto, sería 4 más 1 sería 5. Simplificamos sobre 4, ¿no es cierto? Sobre 4. Entonces sería a medios raíz de 5. Bueno, ya tenemos entonces la distancia. Entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar de 2 a 1 para determinar el potencial en el punto P. Entonces es igual a 2 veces la constante KQ raíz de 5 sobre 2. Entonces es A raíz de 5. Pero me dice que A es igual a raíz de 5 centímetros. Convertido en metros sería raíz de 5 por 10 elevado a la menos 2. ¿No es cierto? Raíz de 5 centímetros. Convertido en metro es raíz de 5 por 10 elevado a la menos 2. Todo eso lo multiplicamos por raíz de 5. Entonces, por lo tanto, decimos lo siguiente entonces. Que el potencial en el punto P es igual a 36 por 10 elevado a la 5 voltios. ¿Ya? Es igual a 36 por 10 elevado a la 5 voltios. Y esa es la respuesta. Entonces, jovencito, aquí fue más geométrico que físico, ¿no es cierto? Simplemente aquí teníamos que determinar la distancia D. La distancia D. Lo relacionamos con los lados del cuadrado, que es igual a y a medio. ¿Cierto? Entonces, de esa manera determinamos entonces el potencial. No sé si hay alguna pregunta, jovencitos. Entonces, solamente el problema se basa en esencialmente, ¿no es cierto? Nos dice que el potencial en el punto B es simplemente la suma algebraica, ¿no? De cada una de las cargas con respecto a su distancia en el punto, al punto P, ¿no? Entonces, hemos obtenido, primero lo hemos configurado, ¿no es cierto? Para cada distancia. Una es la distancia D y el otro es A medios. Ok, vamos a ver si hay preguntas. Parece que no la hay. Continuamos entonces. Dice lo siguiente. Una partícula cargada eléctrica de carga igual a un microcoulomb se traslada lentamente desde un punto desde el punto A hasta el punto B.
siguiendo la trayectoria mostrada en la figura. La esfería electrizada fija tiene una carga eléctrica Q de 8 milicoulomb. Determine el trabajo efectuado por un agente externo al trasladar la partícula desde A hasta B. ¿Ok? Entonces tenemos ahí una carga en la cual va a generar su campo eléctrico, ¿no es cierto? Dice, una partícula cargada de 1 microcoulomb es trasladada desde un punto A hasta un punto B, siguiendo la trayectoria mostrada en la figura. La esfería electrizada fija de una carga eléctrica de 8 microcoulomb. Entonces ahí tenemos una carga fija, Q de 8 milicoulomb. Entonces sabemos que alrededor de esa carga se va a generar, ¿qué cosa? Se va a generar, ¿no es cierto?, las superficies equipotenciales. Entonces me dice que en una de las superficies es el punto A. Vamos a trasladar a otra superficie que va a tener otro potencial, B. ¿Ok? Entonces me dice que voy a trasladar una carga que yo no pongo, no, lo voy a aislar con esa barra, donde estamos aislando, simplemente lo estamos llevando, la carga, lentamente, de A hasta B. Entonces, lo primero que nosotros debemos indicar es lo siguiente, ¿no? Entonces, nos dice que el radio de la primera esfera, del primer círculo, que es una esfera, es igual a 0,5. Entonces, la distancia entre el radio, la distancia entre la carga, ¿no es cierto? El punto, como es una misma circunferencia, entonces nos pide la distancia es igual a 1.5, ¿no? Entre A y B. Entonces vamos a trasladar del punto A al punto B. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la distancia, ¿no? Entonces vamos a eso, ¿no? Ok. Entonces decimos lo siguiente, los potenciales en el punto A y B debido a la carga Q tenemos que determinar. Entonces vamos a determinar el potencial en A, ¿no es cierto? Entonces sabemos que el potencial con respecto a la carga Q fija, ¿no es cierto? Se tiene una carga, una esfería fija, entonces es igual a la carga, a la constante, la carga sobre el radio, entonces. ¿El radio cuánto es el radio? El radio es igual a 0,5, ¿no es cierto? Entonces, el potencial en el punto A lo determinamos que va a ser igual a 144 por 10 elevado a 6 voltios. Entonces, ese es el potencial en el punto A. Del mismo modo, vamos a calcular ahora el potencial con respecto al punto B. Y el punto B se encuentra en la otra esfera, ¿no es cierto? En otro círculo. Entonces decimos, ¿pero cuál es su distancia? Su distancia es igual a 0,5 más 1.5. Entonces, 0,5 más sería 2. Entonces, simplemente reemplazamos la constante, que es 9 por 10 elevado a la 9, la carga, que es igual a 8 por 10 elevado a la menos 3.
Ok, entonces ya tenemos los potenciales de A y B. Entonces, sabemos que el trabajo de llevar la carga desde el punto A al punto B, ¿no es cierto?, sobre la carga Q, tenemos entonces lo siguiente, ¿no? Entonces, es el potencial de B menos el potencial de A por la carga. Es una fuerza externa, ¿no es cierto? Claro, dice, determine el trabajo efectuado por un agente externo al trasladar la partícula desde A hasta B. Reemplazamos la carga, que es igual a 1 por 10 elevado a la menos 6, los potenciales, que es igual a 36 menos 144 por 10 elevado a la 6. Es igual a 10 elevado por... Entonces, simplemente restamos y nos queda que es igual a 108 joules. Entonces, es el trabajo de llevar la carga desde el punto A al punto B. Esta carga se está llevando, ¿no? Esta carga es igual a 1 microcoulomb. ¿Ya? Entonces, lo primero que hemos determinado es cuánto es el potencial de A, cuánto es el potencial de B, para aplicar la ecuación que ya conocemos, ¿no? El trabajo es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Ya? Potencial de B menos potencial de A. Bueno, y así obtenemos la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es igual a menos 108 joules. ¿Alguna pregunta, jovencitos? A ver. Parece que no lo hay. Continuamos entonces. Ok. Problema número 4. Nos dice lo siguiente. La línea de fuerza de un campo eléctrico uniforme intersectan superficies equipotenciales. Tal como se muestra en la figura, determina el potencial eléctrico en el punto P. Entonces tenemos ahí un campos eléctrico. Sabemos si está en esa dirección, la carga que está generando ese campo eléctrico está en el sector izquierdo, ¿no es cierto? Entonces el campo eléctrico se dirige al sector derecho, ¿no? Siempre y cuando la carga es positiva, ¿no es cierto? Que está generando ese campo eléctrico. Ahora me dice lo siguiente, ¿no? Dice, la línea de fuerzas eléctricas del campo eléctrico uniforme intersectan las superficies equipotenciales. Entonces hemos dicho que siempre las superficies equipotenciales van a ser perpendiculares al campo eléctrico. Como se muestra en la figura. Entonces me piden determinar el potencial, ¿no? Me dan los valores, 80 voltios, 20 voltios, me piden determinar, ¿no es cierto?, el potencial en el punto P. ¿Ok? Entonces tenemos ahí 3 centímetros, 2 centímetros. Solución. Entonces me dice lo siguiente, ¿no es cierto? Tenemos ahí los potenciales A y B. Entonces, como en toda esa línea punteada de rojo, el potencial es el mismo, ¿ya? Entonces, el potencial, en esta línea roja, el potencial es el mismo, es igual al potencial de A en todos esos puntos. De igual manera, en la otra línea punteada también tenemos los diferentes, ¿no es cierto? Entonces, también nos va a generar en toda esa línea
¿no es cierto?, con respecto a esa línea, pero son superficies. Ojo que son superficies esa línea, ¿no? Línea punteada. Entonces, encontramos el punto B ahí. Se encuentra el punto B. Entonces, entre los puntos A y B, voy a determinar qué cosa. ¿Qué me interesa determinar? El campo. El campo. Supuestamente se entiende que el campo es constante, ¿no es cierto? Son constantes el campo, ¿ya? Permanece constante. Bueno, entonces tenemos ahí. Reemplazamos los datos. Entonces, el potencial va a ser igual al potencial de A con respecto a menos B, ¿no es cierto? ¿Por qué es así? Porque estamos determinando, ¿no es cierto?, el campo eléctrico, ¿no?, con respecto, ¿no es cierto?, a la fuerza generada por el campo eléctrico. Entonces es 80 menos 20, ¿no es cierto?, sobre 2. ¿Cuánto es el campo eléctrico? 30 voltios sobre segundo. ¿Ya? Entonces tenemos el campo. Ahora volvemos a aplicar para el punto P. Entonces decimos que el campo también, del punto P al punto A, ¿no es cierto?, va a ser el siguiente. Entonces decimos que el punto P menos 80 sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 3 centímetros. ¿Cuánto es el campo? 30 ahora. Ya conocemos el campo, entonces reemplazamos el campo. Entonces, simplemente, ¿cuánto es el potencial en el punto P? Que está más cerca de la carga, indudablemente que va a ser mayor, ¿no es cierto? Sería 3, sería 90. 90 más 80, el potencial en el punto P es 170 voltios. Ok, entonces de esa manera determinamos nosotros el potencial en el punto P. Indudablemente que el potencial debe ser mayor. ¿Por qué? Porque está más cerca la carga que está originando el campo eléctrico, ¿no es cierto? Como hemos dicho que el potencial, ¿no es cierto?, decrece en la dirección del campo eléctrico. Ok. Entonces aquí lo que hemos aplicado 2 veces, la relación del campo y diferencia de potencial, ¿no es cierto? Ok. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿No las hay? Seguimos entonces. Bueno, el problema número 5 está relacionado a lo que es capacidad eléctrica. Entonces, vamos a volver brevemente a la parte teórica para justificar los conceptos con respecto al condensador y a la capacidad eléctrica, entonces. Ok. ¿Qué es un condensador? Vamos a hablar ahora sobre condensadores y sobre la capacidad eléctrica. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente. ¿Qué entendemos por un condensador? Un condensador o capacitor es un sistema conformado por 2 conductores que tienen la carga de igual magnitud pero de signo contrario, entre las cuales existen una diferencia de potencial. Entonces tenemos, por ejemplo, cargamos esas 2 placas, que son 2 conductores,
La cargamos positivamente y negativamente. ¿Ya? Ok. La diferencia de potencia. ¿Ok? Entonces, un conductor se carga positivamente y el otro conductor se carga negativamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, forman un condensador. Entonces, son dos conductores, ¿no es cierto?, que se cargan con la misma magnitud de carga, pero de diferente signo. Entonces, decimos lo siguiente. La carga Q que adquieren los conductores es directamente proporcional al voltaje proporcionado por la batería. Entonces, como vemos ahí que la carga es directamente proporcional a la diferencia potencial. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que la capacidad es una constante de proporcionalidad. Es una constante de proporcionalidad. La capacidad es una constante de proporcionalidad que relaciona la carga eléctrica con la diferencia de potencial. Ok. Observaciones. Decimos lo siguiente. Primero, la capacidad de un condensador depende de las propiedades del condensador, no depende de la carga ni del voltaje. Que quede presente, que quede claro esto, ¿ya? O sea, depende de la configuración, la forma, cómo es el condensador, ¿no? Depende de esas propiedades y características que tenga el condensador, ¿ya? Entonces no va a depender de la carga eléctrica ni de voltaje, sino del condensador mismo. Ok. Definición de capacidad de un condensador. Entonces definimos que es la relación entre ¿qué? Entre la carga y la diferencia de potencia. La carga y la diferencia de potencia. Entonces, la capacidad lo medimos en faradio. Entonces, ¿qué es el faradio? Es un coulomb sobre un voltio. Coulomb sobre voltio. ¿Ya? Que quede claro que nosotros no podemos trabajar directamente con faradios, porque para tener un condensador de un faradio, el condensador debe ser demasiadamente grande. Y eso no lo tenemos en la naturaleza. No lo tenemos aquí en el, ¿no? Ni podemos construir esa clase, ¿no? Tiene que ser el condensador completamente grande. Entonces, ¿con qué unidades trabajamos? Con milifaradio, microfaradio, nanofaradio y picofaradio. ¿Ya? Con esas unidades vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, que quede claro, ¿qué cosa es la capacidad? La capacidad es una constante, ¿ya?, que relaciona, ¿no es cierto?, la carga eléctrica con la diferencia de potencial. Ok, capacidad de un condensador plano. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Existe solamente un condensador plano? No, existe un condensador esférico, existe un condensador cilíndrico. Pero nosotros estrictamente solamente estudiamos lo que es el condensador plano. ¿Y qué es un condensador plano? Que tiene dos placas paralelas. Entonces tenemos ahí estas dos placas, está a una cierta distancia, separada a una cierta distancia. Tenemos el área, ¿no es cierto?
y sus cargas respectivas. Entonces, la capacidad de un condensador de placas paralelas es directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Entonces lo escribimos así. Para un condensador plano, la relación matemática es eso, ¿no? Un éxito sub 0, área sobre la distancia de separación entre las placas. Esa constante, que es la permitividad eléctrica en el vacío, es 8.85 por 10 elevado a la menos 12. ¿Qué cosa? Faradios sobre metros. Ok. Entonces, A es el área de la distancia entre las placas. Ok. Entonces, esa es la capacidad de un condensador plano. Y eso es lo que nosotros simplemente utilizamos. Decimos lo siguiente, entonces. 1. Representación de un condensador, representación de una batería, simplemente para que ustedes sepan diferenciar y distinguir un esquema con otro, ¿no? Y representación de un interruptor, ¿no es cierto? El condensador tiene dos, ¿no es cierto? Dos líneas paralelas iguales. La batería tiene una línea pequeña y otra línea más grande, ¿no es cierto? Una de ellas es más gruesa que la otra. Entonces, cuando está abierto, cuando está cerrado también de un conductor. Ahora vamos a ver las conexiones que existen, ¿ya? Entonces tenemos las conexiones, que es las conexiones en serie. Entonces tenemos tres conductores, ¿no es cierto? Tenemos tres condensadores que están conectados en serie. Entonces estamos indicando su capacidad de cada condensador y cada carga también, ¿no es cierto? Y su diferencia de potencial de cada una de ellas también. Ahora, las sumas de esos condensadores, del potencial de esos condensadores, simplemente es la suma. Ok, entonces debemos saber qué es lo que sucede con estos tres parámetros, ¿no es cierto? La capacidad, la carga eléctrica y la diferencia de potencial. Entonces, por la ley de la conservación de carga eléctrica decimos qué cosa, que las cargas van a ser iguales en los tres condensadores conectados en serie. También me dice por la ley de la conservación de energía que la diferencia potencial final, total, es igual a la suma de la diferencia potencial para cada uno de los condensadores. Entonces, eso es importante en los problemas. No solamente conocer lo siguiente, conocer la capacidad equivalente de la conexión se obtiene de la siguiente manera, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacidades. ¿Por qué? Porque la capacidad, ¿no es cierto?, es ok. Entonces, esas tres características cuando están conectados en series. Ahora, cuando están conectados en paralelo, también debemos tener en consideración esas tres características, ¿no es cierto? Cómo es el comportamiento de las capacidades, cómo es el comportamiento de las tensiones o voltaje y cuál es el comportamiento de las cargas eléctricas. Ok. Tenemos ahí la diferencia de potencial total, las cargas en cada uno de los se ramifica, ¿no es cierto? Es decir, tiene una ramificación donde la diferencia de potenciales siempre van a ser la misma.
Ok, vamos a ver las características entonces. La ley de la conservación de la energía requiere ¿qué cosa? Que las diferencias potenciales en los tres condensadores van a ser iguales. Eso nos dice. Segundo, como la ley de la conservación de la carga eléctrica me dice que las cargas se van a ramificar. Por lo tanto, la carga total debe ser igual a las cargas parciales. Carga sub 1, carga sub 2, carga sub 3. Por lo tanto, llegamos a lo siguiente, que la capacidad equivalente simplemente va a ser la suma de las tres capacidades. Entonces, también debemos tener en consideración estas tres características, como es el potencial, como es la carga eléctrica y la capacidad eléctrica. Ahora vemos la energía almacenada en un condensador. Entonces sabemos de que la energía, la gráfica de la carga y el voltaje está relacionado de la siguiente manera, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual al área, ¿no es cierto?, del triángulo rectángulo con lados de la carga y la diferencia de potencial. Entonces, para determinar simplemente va a ser el área. El área es igual a un medio de ¿qué? De la carga por la diferencia de potencial. ¿También? Entonces, eso también lo podemos reemplazar en función de las otras variables, ¿no es cierto? En función de la capacidad y voltaje, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad es igual a ¿qué? La carga es igual a ¿qué? A la capacidad por la diferencia de potencial. Entonces, eso es igual a la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Y también, ¿no es cierto?, la energía va a ser igual a la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Ok. Entonces, la energía almacenada. Bueno, jovencitos, eso es lo que nosotros debemos conocer con respecto a los condensadores y capacidad eléctrica. ¿Ya? Entonces, vamos ahora sí a los ejercicios para concluir. Entonces, nos vamos al primer ejercicio con respecto a la capacidad, ¿no es cierto? Entonces, dice lo siguiente. Se tiene una esfera conductora de radio igual a 9 centímetros en equilibrio electrostático. Determina la capacidad de la esfera. Bueno, tenemos la esfera, sabemos de que externamente está cargada, ¿no es cierto?, de radio. Entonces genera un campo eléctrico externo. ¿Ok? Entonces, primero decimos lo siguiente. Hemos definido que la capacidad es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces, puesto que muy lejos de la esfera el potencial es igual a nulo, entonces la diferencia de potencial será igual al potencial de la esfera. Eso sabemos, ¿no es cierto? Entonces la diferencia de potencial o el potencial es igual al que está al de la esfera, ¿no es cierto?, que es igual a la constante, la carga sobre el radio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces,
definimos así, ¿no es cierto? La constante, el potencial, ¿a qué es igual? A la carga sobre el radio. ¿Está bien? Ya hemos configurado, ¿no? Hemos dicho de que el potencial eléctrico de una esfera simplemente es igual a la constante por el radio, ¿no es cierto? Sobre el radio. Ahora, la capacidad, ¿qué cosa es? Es igual a la carga sobre el voltaje. Entonces, el voltaje es igual a que al radio, simplificamos, y obtenemos que es igual el radio sobre la constante, ¿no? De proporcionalidad eléctrica. Entonces, evaluando, decimos lo siguiente, entonces. La carga es igual a 9, ¿no es cierto? Nos dice que la carga, no. El radio es igual a ¿qué? A 9 por 10 elevado a la menos 2 metros, ¿no es cierto? En metros. La constante es 9 por 10 elevado a 9. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener lo siguiente, ¿no es cierto? Ese 10 elevado a la 9 sube al numerador, entonces sería 10 elevado a la menos 11. Los 9 se cancelan. Y tenemos, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo transformamos en una unidad conocida, que es igual a 10 picofaradios. Entonces, la capacidad es igual a 10 picofaradios. Entonces, directamente lo que hemos hecho es aplicar, ¿no es cierto?, del concepto de lo que cosa es capacidad. ¿Ya? La capacidad, que es la carga sobre la diferencia de potencial. Ok. Claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Me dicen. Bueno, continuamos entonces. Siguiente problema. Dice lo siguiente, un condensador de capacidad igual a 4 microfaradios tiene una carga almacenada de 120 microcoulomb. Si el condensador se conecta en paralelo con otro condensador descargado de capacidad igual a 6 microfaradios, ¿cuál es la carga final del condensador? De 4 microfaradios. Entonces tenemos ahí, estamos cargando. Estamos cargando el condensador C1, lo hemos cargado. ¿Está bien? Le hemos dado una diferencia de potencial, lo hemos cargado. Ese condensador de 4 microfaradios. Entonces lo hemos llenado de carga ese condensador. ¿Ya? Ahora, luego me dice que ese condensador, de una vez, ¿no es cierto?, lo dejo libre, entonces ya está cargado ese condensador sub. Entonces conecto con otro condensador en paralelo, ¿no es cierto? En paralelo con un condensador descargado. Entonces, indudablemente, la carga Q se va a redistribuir, ¿no es cierto?, en esos dos condensadores. ¿Ok? Y va a tener carga SU2 y carga SU1. ¿Ya? Entonces, cuando el condensador se conecta al paralelo a la conservación de la carga eléctrica, nos dice lo siguiente, que la carga SU1 va a ser igual a la carga SU2, que es igual a la carga. ¿Cuánto es la carga? La carga es igual a 120 microfaradios, microcoulomb. Esa es la carga eléctrica. Ok, tenemos uno entonces. Además, para la conexión en paralelo se cumple lo siguiente, que la diferencia de potencial hemos dicho, ¿no es cierto?, por conservación de energía, ¿no?, van a ser iguales. La diferencia de potencial de uno va a ser igual a la diferencia de potencial del otro. Entonces, pero la diferencia de potencial sabemos que es igual a la carga sobre el condensador, cada uno, ¿no es cierto? Condensador, carga SU1 entre el condensador SU1. Va a ser igual a condensador 2, la carga SU2 sobre el condensador 2.
Entonces, de esa manera tenemos que la carga sub 1 sobre 4 es igual a la carga sub 2 sobre 6. La carga sub 2 es igual a 3 medios de la carga sub 1. ¿Ok? Entonces tenemos 2. 2 en 1. Entonces tenemos la carga sub 1 más la carga sub 2 es igual a 120. ¿Está bien? 120. Estamos acá, ¿no? En 1, 2 en 1. Vamos a reemplazar. Entonces tenemos que la carga sub 1 es igual. 5 medios de la carga sub 1 es igual a 120. La carga sub 1 es igual a, ¿cuánto? 120 entre 5 por 2, 48 microcoulomb. Ok, entonces como resultado tenemos que la carga sub 1 es igual a 48 microcoulomb. Claro. La carga sub 1 inicialmente, ¿cuánto tenía? 120 microcoulomb. Cuando se ha instalado un condensador en paralelo descargado, la carga ha disminuido, claro, el condensador sub 1, ¿no es cierto? Ya no es 120, sino es 48 microcoulomb. El resto de carga se ha ido al condensador sub 2. Entonces, de esa manera determinamos nosotros el siguiente problemita. Dice lo siguiente. Se tiene un condensador plano de placas paralelas de área A, distancia de separación L y capacidad y capacitancia C, como muestra en la figura 1. Ok. Ahora, si entre las placas se colocan dos láminas conductoras delgadas equidistantes de la misma área, como se muestra en la figura 2, determine la capacidad equivalente entre A y B. Entonces vamos a tomar la capacidad equivalente entre A y B. ¿Está bien? Entonces lo hemos dividido, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Ese condensador lo hemos dividido al introducir esas placas. Entonces, inicialmente, la capacidad es igual a x0 sub 0 el área sobre la longitud. Finalmente, el sistema se puede considerar como una conexión de 3 condensadores en serie, ¿no es cierto? 3 condensadores en serie, cuyas capacidades son los siguientes, ¿no? C sub 1 es igual a C sub 2, que es igual a C sub 3. Donde tenemos que los tres van a ser iguales, ¿no es cierto? Va a ser igual a x0 sub 0, el área es el mismo, sino que ahora la longitud es 1/3, ¿no es cierto?, de separación. La distancia es igual a 1/3 de él. ¿Está bien? 1/3. Entonces, simplemente, luego factorizamos y tenemos que es igual a 3 veces la capacidad inicial. ¿Ok? Ahora, pero como están en serie, me piden determinar, ¿no es cierto? Determine la capacidad equivalente. Entonces sabemos nosotros, cuando están en serie los condensadores, simplemente la suma es la inversa de las sumas. Entonces, por lo tanto, hacemos la inversa y me sale 1 sobre C. Entonces, S es igual a equivalente a C, simplemente. ¿Ya? Entonces, C equivalente es igual a C. Y esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, aquí lo único que hemos hecho simplemente es dividir, ¿no es cierto?, ese condensador en 3 condensadores. Pero a lo largo no va a dar el mismo, ¿no? La capacidad equivalente es igual a C, a la capacidad inicial. ¿Ok?
Ok, vamos al último problema, jovencitos. Dice lo siguiente. El circuito de condensadores que se muestran en la figura se están conectados en una fuente de 15 voltios. Determine la energía almacenada del condensador de capacidad 3. ¿Cuál es ese? Lo tenemos ahí, ese, ¿no? 3 microfaradios, los otros 2 microfaradios, 2 microfaradios, 2 microfaradios. Ahora vamos a reordenarlos esto, ¿no? O visualizarlo mejor. Entonces siempre, para eso debemos unir lo que tienen el mismo potencial. Si ustedes ven el trayecto, entonces aquí no hay ninguna interrupción, no hay ningún dispositivo que la cual interrumpa esta conexión. De igual manera, esta conexión tampoco. Entonces, estas tres conexiones de línea roja están formándose en paralelo, ¿no es cierto? Van a tener el mismo potencial, la parte roja es el mismo potencial y la parte azul también van a tener el mismo potencial. Entonces, los tres se van a ser paralelos. Entonces, sabemos que cuando los condensadores están paralelos, simplemente es una suma. Y es 2 más 2 más 2 serían 6. Entonces, el equivalente de estos tres condensadores que están en paralelo es 6 microfaradios. Más el otro que es 3 microfaradios que estaba inicialmente. Entonces, pero ahora vemos de que tanto los dos condensadores van a estar en serie. Van a estar en serie. Entonces, simplemente decimos que la capacidad equivalente va a ser igual a 1/3 más 1/6, porque uno vale 3 y el otro vale 6, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí que la capacidad equivalente es igual al producto sobre la suma, que es 2 microfaradios. ¿Ok? Entonces ya he obtenido yo la capacidad equivalente. Ahora voy a determinar, ni se determine la energía almacenada. Entonces decimos lo siguiente, entonces. La energía almacenada, sabemos de que si los dos están conectados en serie, van a tener la misma carga eléctrica. Van a tener la misma carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo determino la carga? Simplemente es capacidad equivalente, diferencia de potencial, obtengo la carga. ¿Cuánto es la carga? Es 2 por 15, sería 30 microcoulomb. ¿Ya? Entonces, una vez calculado la carga, puedo tener el potencial, ¿no es cierto? La energía almacenada, que es igual a la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Entonces, ¿cuánto es eso? Entonces, la capacidad me dice que es igual a 3 microfaradios. Reemplazo, la carga es igual a 30, sería 30 al cuadrado sobre 2 por 3 sería 60. Entonces sería 900 entre 6. ¿Cuánto es? 150 microjoules. Entonces, de esa manera determino. ¿Ya? Bueno, jóvenes. Gracias. Ahí tenemos las respuestas de los ejercicios propuestos. ¿Ya? De los ejercicios propuestos. ¿Ok? La primera es la A, 2 es la C, 3 es la B, 4 es la C, 5 es la C, que es igual a 4.8 microfaradios. 6 es la B, 7 es la A. Ok. Aquí solamente creo que nos lo han dado entero, ¿no? Han dado los aproximados. Han dado 2, 3, 4 en la pregunta número 5. ¿Ya? Pero exactamente es 4.8 microfaradios.